moderna se refiere al trabajo forzado y al matrimonio forzado, cuando alguien no puede negarse a cumplir o escapar debido a amenazas, la violencia y el engaño. Los investigadores realizaron una serie de encuestas en más de 180 países para obtener sus resultados. Según el informe, la pandemia de COVID-19, los conflictos armados y la crisis climática causaron una perturbación sin precedentes en el empleo y en la educación, lo que provocó un aumento de la pobreza, la migración insegura y la violencia de género, todos ellos riesgos para la esclavitud moderna. O sea, la población vulnerable está aún más vulnerable. Pero el director general de la OIT, Guy Ryder, dijo que nada puede justificar la persistencia de este abuso fundamental de los derechos humanos. Dice, sabemos lo que hay que hacer y sabemos que se puede hacer. Es fundamental contar con políticas y regulaciones nacionales eficaces, pero los gobiernos no pueden hacerlo solos. El informe afirma que la mejora de las leyes, el refuerzo de la protección jurídica y un mayor apoyo a las mujeres, niñas y personas vulnerables podrían reducir significativamente o acabar algún día con la esclavitud moderna. Dentro de este esquema, las mujeres, las niñas, son las más vulnerables. Se estima que 22 millones de personas viven en un matrimonio que ha sido forzadas, 22 millones de personas forzadas a casarse, según el informe, lo que supone un aumento del 43% respecto a las cifras del año 2016. Más de 2/3 de las personas obligadas a casarse son mujeres y niñas, según el informe, lo que las expone a un mayor riesgo de explotación sexual y también de violencia. ¿Cuáles son las regiones que tienen más problemas en este sentido? Según este informe que estamos comentando en esta mañana, cuando son las 7:40. Bueno, las regiones de Asia y Pacífico, hay más personas en matrimonios forzados, pero cuando se tiene en cuenta el tamaño de la población, los investigadores descubrieron que el matrimonio forzado era más frecuente en los estados árabes. ¿Cómo el COVID-19 también ha impulsado esto? Bueno, dice el informe, el COVID-19 ha exacerbado los factores subyacentes de todas las formas de esclavitud moderna, incluyendo el matrimonio forzado. Fíjense qué interesante, se toma el matrimonio forzado como una vertiente de la esclavitud moderna, como una expresión de la esclavitud moderna. En algunos países, los confinamientos impidieron a los jornaleros ganar dinero y con las escuelas cerradas, algunas familias enviaron a sus hijos a trabajar para ayudar a poner comida en la mesa. La capital de la India, por ejemplo, Delhi, experimentó uno de los cierres escolares más largos del mundo a causa de la pandemia, obligando a más de 4 millones de niños a abandonar las aulas durante más de 600 días. Según Sharin Misri, fundador de la organización sin ánimo de lucro Tech for India, cerca del 10% de los niños en las escuelas públicas abandonaron sus sitios escolares y fueron a trabajar. Pero bueno, analicemos este estudio con la lupa de un especialista como es Amalio del Monte, sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela, pero sobre todo queremos conversar con él en su condición de sociólogo. El mundo pareciera que se ha vuelto más complicado, se ha vuelto pues mucho más perverso en relación a este tema ya de por sí perverso como es la esclavitud. Un tema que uno diría, bueno, eso pertenece al pasado, pero al parecer no, Amalio. Buenos Bueno, días. buenos días para ti y para toda la audiencia, como grato estar siempre con ustedes. Sí, es decir, hay una suerte de contradicción. Ujú. Se han desarrollado mucho las instituciones internacionales de protección a toda forma de discriminación, de explotación. Eso se ha desarrollado bastante en cuanto a derechos a los cuales se puede apelar, pero referencialmente. Pero así como ha ocurrido eso, sin embargo, los efectos sobre problemas como la discriminación o la explotación por razones de edad o de pobreza o de género siguen existiendo. Y cuando hay una crisis como la que hemos vivido, que también es mundial, es decir, hay una globalización quizás de algunos principios de carácter internacional de protección a los derechos, pero también cuando se ocurre crisis como esta, que tiene dimensiones globales, producto del coronavirus, y de otros problemas que están ocurriendo en el mundo muy graves, de la migración, que la analizaste inicialmente al principio con el señor Ackerman, con lo cual no estoy de acuerdo, por cierto, pero bueno, eso es otra cosa, eso es otro asunto, tiene Ujú. derecho a opinar como quiera, pero pues sí, sin duda alguna, pero así es la democracia. Es decir, todos esos problemas que tienen que ver con la migración, el trabajo, la explotación sexual, la explotación de los niños,
de forma insólita en el siglo XXI siguen evidenciándose y con mayor fuerza porque hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica, sin duda alguna, las necesidades esenciales de las personas se colocan por encima de otras necesidades que son la educación, son la recreación, en Ujú. fin, el disfrute de todas las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Para atenuar algunas familias o algunos países, para atenuar este problema de forma indebida, recurren al trabajo de los niños o al trabajo esclavo de las personas. Ujú. Hoy en día se considera que muchas personas, muchos países donde teóricamente funcionan las libertades, sin embargo, las formas de trabajo y los derechos que tienen las personas que trabajan son comparables a la esclavitud moderna. O Entonces, sea, un trabajo subpagado a niveles extremos pudiera considerarse esclavitud. sí, sí, así lo dice. Hay una socióloga estadounidense, Martha Nussbaum, que ha dicho que un esclavo de hace tiempo, de hace siglos, hoy en día sería equiparable a una persona subpagada o sobreexplotada. No creo que exagere, claro, Ujú. exagera porque supuestamente tiene libertad, pero mientras menos ubicado esté o más depauperado sea la condición de una persona, o más extranjero es un país, o sea, un extranjero es más extranjero cuando menos recursos Ujú. tiene, porque Ujú. bueno, el sultán de Brunei llega a cualquier país y rápidamente lo nacionalizan. No así una persona que anda buscando para subsistir. Y en todo caso, en una misma sociedad, no importa que no sea extranjero o no, también una persona que tiene necesidad de subsistir, obviamente es utilizada como mano de obra porque se está explotando la necesidad. Entonces, en la medida en que el mundo ha entrado en una crisis económica tan fuerte como la que vivimos y que no pareciera que se pueda Ujú. recuperar rápidamente, sin duda alguna la vigencia de los derechos laborales, derechos humanos, derechos de carácter político tiende a disminuirse, salvo que haya instituciones muy sólidas que los puedan servir de protección a las personas. Entonces vivimos un mundo donde, si bien es cierto, hay un conjunto de derechos que se han hecho Ujú. internacionales, que se han hecho una ética global. Sin embargo, esa ética global, esa justicia universal, depende mucho de las situaciones concretas de cada país o de cada sector. Y entonces eso es lo que está ahorita en discusión. Es decir, hay como no hay convenciones internacionales de derechos de las mujeres, derechos de las minorías, derechos de todo tipo, es verdad. Pero esos son referencias, no obligan, sino son un punto a la cual se puede apelar para denunciar una situación. Entonces yo creo que lo importante aquí sería que se fortalezcan las instituciones de cada país y que tomen como referencia las convenciones internacionales de protección a los ciudadanos Ujú. para que este tipo de situaciones por lo menos pueda atenuarse de una forma considerable. Si no, vamos a seguir viendo que está aumentando y quizás eso esté pasando en Venezuela, no que hay una explotación Sí. de los niños, pero sí que hay niños trabajando. Hay personas que deberían estar en la escuela y no están en la escuela porque tienen que ayudar con el hogar o no pueden continuar los estudios porque por mucho que una universidad sea, por ejemplo, que no cobre, que sea libre, sin embargo, trasladarse hacia ella Ujú. o obtener recursos para poder desarrollarse intelectualmente y cumplir con las exigencias de un currículo, supone que también tienen que en la casa tener alguna situación económica favorable para ellos. Entonces, en la medida en que se empobrezca la sociedad, obviamente los derechos de las personas tienden en muchos casos, cuando la institucionalidad es muy débil, a no servir de mucho, sino que hay personas que viven en países supuestamente democráticos y sin embargo las leyes no les protegen por esta situación de carácter económico. Ahora, Amalio, estamos conversando con Amalio del Monte, sociólogo y el secretario de la Universidad Central de Venezuela, pero en condición de sociólogo te preguntamos, según este informe, condiciones como la pandemia, la guerra y la crisis climática han incrementado esta situación de esclavitud moderna. Ahora, te preguntaría por qué, si hay en muchos países, pues existe, como dices tú, un entramado legal que no lo permite. O sea, es el hecho de que el vulnerable se vuelve todavía más vulnerable, me imagino. Sí, 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 sin duda alguna. Eso es lo que, y además, sobre todo, que ahora siempre hemos sido nómadas, incluso, pero Ujú. siempre hemos sido migrantes, pero ahora con la migración eso se ha acentuado. ¿Por qué? Porque, bueno, el migrante es utilizado como mano de obra mucho más barato Claro. y sirve también para, entonces, este una forma de presión contra los ciudadanos de un país. Por eso es que vemos
esa situación insólita de un gobernador de Texas enviando unos migrantes, entre los cuales hay venezolanos, lo cual nos parece, no solamente por venezolanos, sino por seres humanos, nos parece reprochable. Bueno, a ese tipo de personas obviamente están sujetas a cualquier tipo de trabajo donde no reclaman derechos porque Claro. es decir, Más la vale, más posibilidad vale tener un es, subempleo que estar desempleado, pues. exactamente. De eso se aprovechan muchas personas en el mundo y eso crea obviamente esa situación de esclavitud moderna o semiesclavitud o sobreexplotación o trato inadecuado. Entonces, en la medida en que el mundo ha entrado en esta crisis tan terrible, por ejemplo, en el caso de América Latina ha aumentado mucho más la migración hacia los Estados Unidos, pero muchísimo, muchísimo más. Y por eso que estamos viendo que para las elecciones estadounidenses se va a ser un problema importante, porque eso evidencia que, como obviamente en los Estados Unidos la posibilidad de obtener un empleo de mejor calidad que en estos países hasta hoy es sumamente es una opción importante. Bueno, pero esas personas tienen que someterse a situaciones en las cuales un ciudadano de ese país no las va a aceptar, ni en Europa. Entonces eso tiene mucho que ver en la medida que el mundo tenga una situación Bueno, de... y eso provoca también un rechazo de la propia población local. Claro, exactamente. En general, la xenofobia existe, encubierta, subyacente, pasiva, porque claro, cada persona tiene un conjunto de valores que piensa que están en peligro frente al que viene de afuera. Pero eso se hace mucho más fuerte, mucho más ostensible cuando tú crees que la situación económica que estás viviendo, tú como nacional, te la está agravando el migrante, cosa que no es cierta, porque los migrantes en general se dedican a actividades a las cuales los ciudadanos de ese país no se van a dedicar. La recolección de uva en el sur de los Estados Unidos o en Europa no la hacen los ciudadanos, o los servicios de limpieza de los servicios que requieren un esfuerzo inmenso, no lo hacen los nacionales de ese país, lo hacen los extranjeros. Pero bueno, de todas maneras es muy fácil vender ideas de xenofobia, ideas de ultranacionalismo, son comprables. Lamentablemente son comprables porque en el ser humano hay la esencia según la cual el que no es igual a mí es un peligro. Eso existe en la medida que el ser humano se civiliza, que hay instituciones, obviamente eso se atenúa, pero hay una propensión al rechazo al extranjero que los gobiernos a veces, por supuesto, hacen políticas para que no ocurra así la educación, pero cuando eso no ocurre, sino todo lo contrario, gobiernos que estimulan eso, obviamente eso que subyace en los seres humanos se puede evidenciar con mayor fuerza y se producen esas injusticias, esas discriminaciones y esas formas de trabajo que son injustas de niños por razones de sexo, a mujeres o por razones era el último punto que quería tratar contigo. Estamos conversando con el profesor Amalio del Monte. El hecho de ser mujer, bueno, el mundo ha avanzado mucho en el tema igualitario, pero vemos que según este informe también, paradójicamente, se ha incrementado el matrimonio forzado, e incluso algunos lo cataloga este informe como una forma de esclavitud también. Sí, sin duda alguna. Mira, hay muy importante todo. La segunda mitad del siglo XX fue importante para el avance de los derechos de las mujeres, lo cual es importante. En la medida que los derechos de las mujeres se hagan mucho más reales, evidente, la sociedad como un todo se hace más democrática, sin lugar a dudas. Ahora, a pesar de ello, a pesar de esas conferencias internacionales, acuerdos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de todo eso, sigue habiendo discriminación hacia las mujeres, hacia las minorías, por razones de procedencia, sigue habiéndola y obviamente hay países que han suscrito inclusive esos convenios internacionales y sin embargo no los ejercitan, no los hacen realidad. Y en el caso de las mujeres, sin lugar a duda que sí, son utilizadas en muchas partes del mundo, hasta a veces por razones de carácter religioso, que nos vamos a mencionar, donde la mujer solamente casi llega a una condición de no ser humano, y eso sigue existiendo, y mucha gente por razones de relaciones económicas con esos países lo toleran. Hace poco en Alemania hubo una reunión sobre la cual Alemania iba a tratar de revisar sus políticas hacia aquellos países con los cuales ellos, diríamos, tienen relaciones de producción, porque ¿qué es lo que está pasando también? Que muchas industrias son trasladadas, ahora no dependen de la casa matriz, sino que la producción de bienes se hace en otras partes del mundo. Se utiliza mano de obra femenina, se utiliza mano de obra infantil, porque eso produce mayores beneficios. Entonces, en este mundo globalizado, que pareciera ser en muchos casos muy importante que sea así, desde el descubrimiento de América, se ha hecho más universal. Sin embargo, también sirve para lo siguiente: bueno, traslado mis compañías hacia China, porque en China no hay derechos humanos, y entonces allí exploto a las mujeres, exploto a las minorías o a otros países del mundo. Entonces, los sectores más vulnerables son utilizados como mano de obra a las cuales se les paga muy poco, sobreexplotada. Eso sigue existiendo. Ojalá
que la humanidad siga avanzando. Yo no soy pesimista, pero Sí. eso se hace mucho más fuerte cuando hay problemas como los que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, y hay que ponerle el ojo a estas cosas, porque a lo Sin mejor duda alguna. dentro de tantos problemas, cada uno de los países, problemas de orden particular, interno, pues bueno, nos vemos alejados de estos temas globales que son importantes porque hablan también de la condición humana en el mundo en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, Amalio. Un abrazo. No, para ti igualmente saludos y para toda la audiencia. Es grato estar con ustedes. Gracias. Amalio Belmonte, sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de